Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro en vivo de esta semana de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar, y hoy vamos a ver cómo son las nuevas líneas de crédito que están comenzando a ofrecer los bancos en 2024. En el encuentro de hoy vamos a ver cómo son estas nuevas líneas de créditos hipotecarios. Vamos a analizar y detallar la oferta de algunos de los bancos que primero comenzaron, las que están publicadas. Hay otras que hubo una difusión de que se van a lanzar, pero todavía no están los detalles. Ahí vamos a ver montos, plazos, tasas, todos los requisitos. Y luego vamos a detallar cómo funcionan los créditos UVA, porque todos estos préstamos son ajustados con esta modalidad. Antes de terminar, vamos a seguir viendo el tema de lo que es la amortización con el sistema francés, que es el que se utiliza y es muy importante al momento de que uno quisiera cancelar un crédito en forma anticipada. Analizamos también las ventajas y desventajas del crédito UVA versus el crédito de tasa fija. Y por último, algunas recomendaciones y consideraciones para tener en cuenta antes de endeudarse. Vamos primero con las características generales de todos los créditos antes de entrar en los detalles. Son líneas de préstamos que ofrecen tanto los bancos públicos como los bancos privados, pero en este caso no hay ningún subsidio del Estado. Se trata de créditos en modalidad UVA, esto quiere decir que están ajustados por inflación con este indicador que se llama UVA, unidad de valor adquisitivo, y que sigue el SER, que vamos a ir detallando un poquito más de cómo funciona. Tienen una tasa fija en UVA que, según las líneas que se han anunciado, esa tasa va desde el 4,25% al 8%, 8,5% según cada caso. Estas tasas hay que tener en cuenta que son tasas de interés reales, quiere decir que van por encima de la inflación. O sea, hay que sumarlas al ajuste de la inflación. Todos estos créditos tienen un sistema de amortización francés para tener cuota fija en UVA. Y el destino es diverso, la mayoría, todas las líneas hasta ahora conocidas tienen como destino la compra de una vivienda que ya está construida, y en algunos casos se han incorporado líneas para construcción. Y también la mayoría está ofreciendo algunas de menor monto y plazos más cortos para ampliación, refacción o terminación de la vivienda. Estas líneas se pueden destinar tanto a vivienda única como a segunda vivienda, o sea, de alguien que ya tenga un inmueble y quiera una segunda vivienda para alquilar, para un hijo, etc. Los plazos que se están ofreciendo llegan, según el banco, hasta 15, 20 o 30 años, y varias entidades han puesto condiciones diferenciales para los clientes que acreditan sueldos en esa institución. Bueno, vemos algunas condiciones y requisitos generales que tienen casi todos los préstamos bancarios de este tipo, que son créditos hipotecarios, tienen garantía hipotecaria. Los bancos piden que haya un mínimo de ingresos familiares. Los ingresos tienen que ser formales, provenientes de actividades que se puedan justificar y ser declarados. Pueden ser asalariados, empleo asalariado, monotributo, autónomo, o también pueden ser jubilados o pensionados, siempre que cumplan los requisitos de edad antes de terminar el crédito. Hay una relación, o sea, esos ingresos están en relación a la cuota que se pide, y esa cuota no tiene que superar el 25% de los ingresos formales declarados. Para estos ingresos se puede sumar de lo que cobran distintos integrantes del grupo familiar, y hay algunos bancos que permiten que las personas jóvenes puedan sumar el ingreso de sus padres. Todos los inmuebles tienen que ser aptos para un crédito bancario. Esto quiere decir que deben tener escritura o deben poder ser escriturados, porque hay que hacerles una hipoteca.
los préstamos tienen garantías hipotecarias y eso se hace por escritura también. Además, sobre el inmueble se pide muchas veces que el inmueble esté ubicado en la zona de influencia del banco, sobre todo aquellas entidades que no operan en todo el país, sino en algunas ciudades. Bueno, tienen que estar en esa zona. Generalmente no se permiten inmuebles rurales, en zonas rurales o muy alejadas. Los préstamos ahora se han lanzado no solamente para financiar vivienda única, sino que se la llama primera vivienda, sino también para una segunda vivienda que es para personas que ya tienen otro lugar donde vivir, en la casa de habitación, y quieren o bien alquilar o comprar para sus hijos. Hay una diferencia muy importante entre un crédito para primera o segunda vivienda. El de primera vivienda, vivienda única, están exentos de IVA sobre los intereses. En cambio, todo lo que es segunda vivienda y todo el resto de los préstamos sí paga el 21% de IVA sobre intereses, lo cual encarece bastante las cuotas. Bueno, y por último, estas líneas financian entre el 70 y el 80% de la evaluación del inmueble o el valor de ventas. Hay un banco que financia el 100%, pero son montos bajos. Y además de los montos de la evaluación del inmueble, además uno tiene que considerar que hay costos, todo lo que es la escrituración y la hipoteca, gastos del banco son costos que no son menores en este tipo de préstamos que son de montos altos. Bueno, acá tenemos algunos de los bancos que lanzaron las primeras líneas, el hipotecario, el Ciudad, el Superville, ya están los detalles. El Banco del Sol anunció, pero todavía no están los detalles puntuales. Banco de Córdoba, solamente para la provincia de Córdoba. El ICBC y después el Banco Nación, que anunció, pero todavía no difundió los detalles, y algunos otros bancos privados que dijeron que los están en análisis. Muy probablemente se empiecen a sumar en no mucho tiempo más, y es probable que empecemos a ver distintas condiciones y distintas líneas a ver cómo van funcionando. Acá abajo les dejo algunos links de los que ya están, pero también ahora a continuación vamos a ver un cuadro con el detalle de cada una de las características. En este cuadro podemos ver en detalle para comparar las condiciones que ya se anunciaron por parte de algunos bancos. Los montos en algunos llegan hasta 250 millones. El Banco Superville, por ejemplo, no tiene un tope. Y el Banco de Córdoba, el monto es menor, tiene un máximo de 100.000 UVAs, que a la fecha actual, según la cotización del UVA, está un poquito por encima de los 90 millones de pesos. Los plazos van hasta 15, hasta 20 o hasta 30 años. Esto quiere decir 180, 240, 360 meses como máximo. Ese es el máximo, pero de todas formas ustedes pueden sacar a plazos menores. Todos como destino los permiten destinar estos montos a la compra de los inmuebles, y en general también se incluye ampliación o la terminación, y en algunos casos ofrecen líneas de crédito para la construcción. Las tasas de interés, como les mencionaba, son tasas de interés reales positivas que se suman a la actualización por la inflación. Entonces hay que contar ese ajuste más la tasa de interés. ¿Cuáles son las tasas? En el banco hipotecario el interés en general es del 8,5%, son todas tasas anuales, y tienen una bonificación para quienes acreditan sueldo en el banco, que es la mitad de la tasa durante los primeros 12 meses. O sea, queda en 4,25%. Pero esto tiene un problema porque al mes 13 sube, o sea, los primeros 12 meses el 4,25%, pero después sube al 8,5%, que es una tasa bastante alta para un crédito que estamos hablando a 10, 20, 30 años. Entonces, como ya vamos a ver el ejemplo de la cuota, tiene un salto muy importante la cuota al mes 13.
y eso uno lo debería considerar desde un primer momento. El Banco Ciudad ofrece un crédito con una tasa de interés anual del 5,5% y bonifica la tasa para llegar al 3,5% para aquellas personas que compren inmuebles en una zona del microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se busca fomentar, son algunas manzanas específicamente. En el Banco Superville, quienes tienen cuenta sueldo pagan una tasa del 5% anual y quienes no acrediten el sueldo también pueden sacar el crédito, pero van a pagar el 8%. En el caso de quienes tienen cuenta sueldo, también tienen una bonificación durante los primeros 12 meses que se les aplica solo el 4% en las primeras 12 cuotas, pero a partir de la cuota 13 salta el 5% que también ahí va a pegar un salto. En el Banco de Córdoba, eso fue una de las últimas que se anunciaron, tiene una tasa única del 4,9% para todos, no importa si acreditan sueldo o no, pero sí piden abrir una cuenta bancaria en la entidad. Y después el ICBC, tiene una tasa general del 7,5% y del 5% para los que acreditan el sueldo en el banco. En todos los casos, la relación cuota-ingreso es del 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que el ingreso mínimo que tiene que justificar la familia para acceder es equivalente a la cuota inicial multiplicada por 4. Entonces no puede, digamos, la cuota no puede ser más del 25% del ingreso declarado. Y en general la financiación máxima está entre el 75 y el 80% del valor del inmueble, del valor de la tasación, salvo en el Banco de Córdoba que financian hasta el 100%, pero de montos bastante más bajos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo queda la primera cuota, la cuota inicial de las distintas líneas de préstamos que están publicadas. Algunos bancos tienen simuladores. De todas maneras, tengan en cuenta que esta es la primera cuota y que la cuota luego se va a ir ajustando por el UVA todos los meses. El ejemplo que vemos acá es del plazo máximo de cada año. Entonces, no podemos comparar las cuotas de los distintos bancos porque no es el mismo plazo. Para comparar necesitaríamos hacer el cálculo de cómo queda la cuota al mismo plazo por el mismo monto. Acá hacemos una cuota cada 10 millones de pesos. Podemos suponer, por ejemplo, 100 millones para una vivienda, que es un monto razonable. Entonces, para 100 millones tenemos que multiplicar estos valores por 10, ¿no? Bueno, veamos cada banco. En el banco hipotecario, para el plazo máximo de 30 años, la primera cuota a 30 años paga cada 10 millones de pesos de préstamo 50.500 pesos durante los primeros 12 meses, porque si tiene la tasa bonificada de 4,25%, pero después, al mes 13, esa misma persona va a saltar a 78.200 pesos al valor de hoy. O sea, 78.200 pesos, pero actualizado al UVA de ese momento. Entonces, tiene un salto superior al 50%. Es muy importante el salto que se da al mes 13, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta al momento de sacarlo y después sigue durante esos 30 años. Si uno saca 360 cuotas, bueno, todas las 300 y pico de cuotas que faltan al 8,5% anual, que es bastante caro. En el Banco Ciudad, la cuota inicial a 20 años, acá estamos hablando de 240 cuotas. La primera eran 360 cuotas, acá estamos hablando de 240 cuotas. Empieza la cuota en 69.000 pesos para esta tasa general de 5,5%.
En los casos que se aplica esa tasa de 3,5% que decía para el microcentro, bueno, la cuota va a ser más baja. El Banco Superville, con el plazo máximo de 30 años, cada una de las 360 cuotas empiezan en 48.419 pesos para la tasa bonificada de los 12 primeros meses. Porque luego, les decía, va a subir al 5% y también hay un salto en la cuota. Y por último, en el Banco de Córdoba tiene 15 años de plazo máximo y estas 180 cuotas empiezan en la primera cuota con 66.150 pesos cada 10 millones de préstamos. Se podría, para comparar, calcular el mismo plazo, que podría ser el más bajo de 15 años, 180 cuotas, en los simuladores, pero no todos los bancos lo están ofreciendo. De todas formas, si a ustedes les interesa, pueden ir y preguntar directamente en el banco cuántos son las cuotas. Y ahí, una cosa que por ahí uno recomienda es empezar con el banco donde uno tiene cuenta, donde uno acredita el sueldo, sobre todo porque si ven las condiciones para quienes acreditan sueldo, son mejores. Entonces empezar por el banco donde somos clientes y después, si no nos convence o no tiene una línea interesante, podemos pasarnos a otro banco, pero tengan en cuenta que para que las condiciones se mantengan tienen que acreditar el sueldo durante todo el plazo, durante los 15, 20, 30 años que saquen de plazo. Me voy a detener ahora un poco en cómo funcionan los créditos UVA. Es muy importante tenerlo en cuenta antes de endeudarnos, porque estamos hablando de plazos muy largos y tienen algunas ventajas, pero también tienen algunos riesgos. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de un crédito UVA tradicional? En estos créditos todos los montos están expresados en UVA. El UVA es una variable, se llama unidad de valor adquisitivo, que se va moviendo, va cambiando en función del SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia que va siguiendo a la inflación del IPC, el índice de precios al consumidor, pero tiene un rezago de un mes y medio. El UVA varía todos los días, el Banco Central lo tiene publicado en su sitio web, ya les voy a compartir para que lo vean, y entonces todos estos montos están expresados en cantidad de uvas. El monto inicial que les prestan, a ustedes les van a prestar una X cantidad de uva, por ejemplo, 100.000 uvas. Luego las cuotas van a ser fijas en uva y van a decir, ustedes tienen que pagar cada cuota de tantas uvas. Y al momento de pagar la cuota, el día que la vayan a pagar, se van a fijar la cotización en pesos y ese va a ser el monto en pesos que van a pagar ese mes. Todos los meses va a ser así. Y después el saldo de deuda también va a ir expresando, va a estar expresado en la uva. A medida que van amortizando esa deuda, van cancelando, ese monto adeudado en uvas va a ir bajando hasta que al final se va a cancelar totalmente. No es un crédito que sea explosivo como en su momento fue la 1050, que no se cancelaba nunca, sino que en este caso sí se cancela. Lo que pasa es que si hay una inflación muy alta, el monto en pesos sube, pero el monto en uva va disminuyendo y al final se termina cancelando. La tasa de interés es fija sobre el uva. Esas tasas de interés reales que les estaba mencionando se calculan sobre el monto en uva, nos da una cuota fija en uva para todo el plazo y bueno, ahí obviamente como el uva va variando según la inflación, el monto en pesos va a subir. Otra cosa que también es interesante tener en cuenta es que cuando yo comparo el valor del inmueble, en general los valores de los inmuebles también se mueven por la inflación, por lo tanto podrían
pensarse que a mediano o largo plazo, salvo algún sub y baja en el medio, el valor en uva es relativamente estable. Quizás no totalmente estable, pero el valor en uva debería tender a mantenerse en el tiempo y el saldo de la deuda, al ir bajando, porque yo lo voy a ir pagando, me va a ir disminuyendo sobre el valor del inmueble. Por lo tanto, yo voy a deber cada vez un porcentaje más bajo de lo que vale mi inmueble, y si tengo algún problema en algún momento, bueno, podría cancelar ese crédito vendiéndolo al inmueble. O sea, no quiere, ¿qué quiero decir con esto? Que es, podría ser en alguna situación muy excepcional, pero en general no debería pasar que los créditos, el saldo de la deuda del crédito sea mayor que el monto final, el precio final del inmueble que yo vaya a comprar. Vemos acá algunas diferencias entre las dos modalidades de préstamos en pesos a tasa fija en pesos, y préstamo a tasa fija en UVA. De todas maneras, aclaro igual que en este momento no hay oferta de crédito hipotecario a tasa fija en pesos. Sí hubo en otro momento, en la época donde salieron los créditos UVA en el 2016, 2017, había tasa fija en pesos y uno los podía comparar. Pero en este momento no, porque tenemos una inflación muy alta y como el crédito tradicional en pesos con tasa de interés fija debe cubrir la inflación, tendríamos una tasa de interés enorme, que para plazos largos es muchísimo. Entonces, por ahora no se está ofreciendo eso. Quizás cuando la inflación vaya bajando, algún banco se anime y ofrezca algo así, pero por ahora no es. ¿Qué pasaba con la tasa fija en pesos? Que tenía una tasa de interés mucho más alta que la tasa de interés en UVA, y al tener una tasa tan alta, cuando calculábamos las cuotas, la cuota inicial era muchísimo más cara que la cuota inicial en UVA. En general, la cuota UVA es un porcentaje bastante más bajo que un crédito en pesos. Esto se puede ver, si hay tasa fija en pesos en créditos prendarios, por ejemplo, ahí sí los pueden comparar, pero en los hipotecarios por ahora no. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de tasa fija en pesos? Como siempre se paga la misma cantidad de pesos, cuando hay inflación, la cuota se va licuando. O sea, cada vez mi cuota va pesando menos en mi ingreso, va teniendo menor poder adquisitivo, al final casi que no termino pagando muy poquito. Y también se va licuando el capital adeudado, ¿no? Porque también queda en pesos y va bajando en pesos. En cambio, en los créditos UVA, la tasa de interés es fija, pero está por encima de la inflación, y la verdadera ventaja es que es muchísimo más baja y por lo tanto la cuota inicial empieza siendo muchísimo más baja que la cuota de un crédito de tasa tradicional, tasa fija en pesos tradicional. De todas formas, y esto al tener una cuota inicial menor nos permite acceder a un crédito un monto más alto y comprar un inmueble más caro. Pero, por supuesto, lo que pasa en un préstamo UVA es que si bien la cuota inicial empieza siendo chiquita, esa cuota va subiendo al ritmo de la inflación. Y por lo tanto, en algún momento esa cuota puede superar el valor nominal de lo que era la cuota de la tasa fija en pesos, pero mucho más adelante. Mientras más alta sea la inflación, el ritmo sea más alto, antes va a superar y si la inflación es baja, la va a superar mucho más adelante. Entonces, tanto la cuota como el capital no se licúan por inflación, por lo tanto, sí, el saldo de la deuda se va achicando, pero se va achicando en UVA y en función de la amortización de las cuotas. Entonces, esos son temas que hay que tenerlos bien en cuenta. Nos permite acceder a un monto mucho más alto, pero hay que tener cuidado
porque como va subiendo la cuota, bueno, uno puede tener algún problema más adelante, como ha pasado en estos años de inflación alta. Bueno, como les decía, los bancos no están ofreciendo créditos hipotecarios a tasa fija en pesos, por lo tanto nos vamos a centrar en los créditos ajustados por UVA, en sus ventajas y en sus riesgos. La principal ventaja que tiene el crédito UVA es esto de la tasa de interés bien baja, porque es una tasa de interés real. Y eso hace que la cuota inicial sea menor, nos permite sacar un monto mucho más alto del préstamo, o sea, nos vamos a endeudar por un monto mayor y vamos a poder acceder a un inmueble más caro, que en general son inmuebles que nos gusta más o que sean mejores. Pero acá tengan en cuenta esto, que para que sea una verdadera ventaja, la tasa tiene que ser muy baja, o sea, tiene que ser realmente baja. Estamos hablando tasas para estos plazos tan largos que no superen el 5% o incluso menos. Acá ustedes vieron los bancos, los rangos que están ofreciendo. Yo les decía que el 8% me parece mucho. Y acá tengan en cuenta esto, que con los plazos, como son tasas anuales, que se aplican todos los años del crédito y se aplican sobre el saldo, mientras más largo sea el plazo, una pequeña variación de la tasa, unas centésimas, impacta mucho en el interés y en el monto de la cuota. Entonces, no es menor pagar el 4 o el 4,5 o el 5%. Entonces, primer punto, no endeudarse a tasas demasiado altas para poder aprovechar realmente esta ventaja. Otro tema que puede o no ser ventaja es que uno paga lo mismo en términos reales. ¿Qué quiere decir? En términos de poder adquisitivo del dinero. Porque nosotros deflactamos por inflación, pero es similar por inflación a lo largo de todo el crédito. Por ejemplo, si nuestro ingreso fuera fuera un ingreso constante en uvas, o sea, si cobráramos tantas uvas, una cantidad determinada de uvas todo el tiempo, igual, y no se moviera, durante esos 15, 20 años, podríamos tener una cuota fija en uva y siempre representaría el mismo porcentaje de nuestro ingreso y no tendríamos ningún problema. Es algo parecido como si tuviéramos un crédito en dólares y cobráramos en dólares y tuviéramos una cuota fija en dólares, entonces no tendríamos este problema, como si no hubiera inflación. Pero bueno, como hay inflación, nuestros sueldos en UVA suben y bajan, porque tienen que ver si los sueldos suben más o menos que la inflación, podemos tener este tipo de problemas. Entonces, como no sucede eso que cobramos en UVA, sino que cobramos en pesos, por ahora, existen riesgos. Y el principal riesgo, que ya lo hemos visto con la experiencia de los créditos de este tipo que se otorgaron en 2016, 2017, hubo algo en 2018, pero a unas tasas que ya eran altas, es que en realidad en principio era muy conveniente y en realidad era la mejor opción en ese momento. Fue una buena decisión para el que lo tomó, porque en ese momento era la mejor opción con lo que había disponible. Pero lo que fue pasando es que en estos últimos de 2018 para acá y sobre todo los últimos 4 años, la inflación se aceleró, en estos últimos 4 años se fue duplicando año por año, mientras que los ingresos quedaron muy por detrás, el ritmo de suba de los ingresos fueron muy por detrás, hubo una pérdida muy importante de poder adquisitivo en general. Entonces la cuota cada vez se hizo más pesada porque nuestros ingresos no subieron igual que el UVA. Por lo tanto, la cuota cada vez ocupó un porcentaje más alto de nuestro presupuesto, de nuestros gastos y demás, y a algunas personas se lo vieron complicado porque no pudieron pagar. De todos modos, como si uno hace la comparación, ¿por qué digo que fue la mejor decisión en ese momento? Porque si lo comparamos contra la opción que era seguir alquilando, los alquileres también subieron al ritmo de la inflación, así que relativamente, digamos, era mejor que la cuota subiera y tener un inmueble propio, además de un inmueble que cada vez vale más,
que seguir pagando un alquiler. Pero bueno, cada caso, por supuesto, varía y para adelante eh, es de esperar que, aunque estamos pensando ahora que el gobierno va a bajar la inflación, nosotros estamos hablando de 10, 15, 20, 30 años, son periodos muy largos, muchas décadas, que abarcan a varios gobiernos. Entonces, puede ser un gobierno que baje la inflación, pero después puede volver, pueden surgir imprevistos, nosotros podemos tener imprevistos, etcétera. Por lo tanto, no es de descartar que sucedan estas cuestiones que pasaron estos últimos 4 años en el futuro. Para evitar esto, algunos bancos, incluso está previsto, el Banco Central lo tiene previsto en este tipo de créditos, unas cláusulas de que si la inflación supera en una determinada cantidad de puntos, en 10 puntos, por ejemplo, la variación salarial, como vino pasando, se puede refinanciar las cuotas estirando el plazo para que la cuota sea más baja y la persona la pueda pagar. Y después, otro de los riesgos que en realidad no es un riesgo, sino algo que uno lo tiene que tener en cuenta, es que no se licúa con la inflación el monto de la deuda, como sí pasa en un crédito de tasa fija, y algo que vamos a ver un poquito más en detalle, no me quiero detener tanto en esta diapositiva, sino que lo veremos en la próxima, no es conveniente la cancelación anticipada porque se amortiza muy poco capital al principio. Ahora lo vamos a detallar. Para entender por qué no es conveniente la cancelación anticipada en este tipo de créditos, quiero explicar cómo funciona el sistema de amortización francés, que es el que ofrecen todos los bancos. ¿Qué es este sistema francés? Es un sistema de tasa fija y de cuota fija. Lo que tenemos que entender es que en cualquier préstamo, cualquier tipo de préstamo, aunque sea de 3 cuotas, cada cuota incluye 2 componentes. Por un lado pago intereses y por otro lado pago amortización del capital, o sea, voy saldando la deuda. Como el interés se calcula sobre el saldo adeudado, sobre lo que me resta, lo que va quedando de la deuda, a medida que voy amortizando lo que debo, el interés va bajando. Por lo tanto, como el interés es decreciente, para que las cuotas sean fijas a lo largo de todo el plazo, se hace una fórmula matemática que hace que al principio uno pague un porcentaje muchísimo más alto de interés y muy poquito capital va destinado a esa amortización del capital. A medida que va pasando las cuotas, va subiendo el porcentaje que voy pagando de capital y va bajando el porcentaje del interés. Así voy a lo largo de todo el plazo hasta que en la última cuota solamente pago capitales, 100% capital y no hay nada de interés porque el saldo en ese momento va a ser cero. Entonces, este es un sistema muy simple de entender, pero ¿cuál es su principal problema? Que la deuda se va amortizando lentamente, menos que proporcional al plazo. Entonces, si yo quiero cancelar en forma anticipada, lo que me encuentro en ese momento es que voy a deber mucho más que el porcentaje de plazo de tiempo que pasó. A ver, para que se entienda mejor este concepto. Si yo estoy a la mitad del plazo, a la mitad del periodo, ya transcurrí el 50% del tiempo de las cuotas, como al principio amortizo muy poco capital, yo no voy a haber cancelado el 50% de la deuda, sino que voy a haber cancelado un 20, un 30, 35%. Depende de si es un crédito largo o corto, cancelo más rápido o menos según el interés y el plazo. Entonces, en el momento que yo quiera cancelar, voy a deber mucho más que proporcional de lo que pagué y voy a haber pagado muchísimo interés. Si el préstamo es corto, cuando yo estoy hablando de estos créditos que tomo con tasa, con una tarjeta de crédito, un préstamo prendario, un crédito de 6 cuotas, de 12 cuotas, 20 cuotas, 2 o 3 años, no hay problema, porque en general
uno no lo cancela en forma anticipada, o sea, paga todo el crédito, paga las cuotas y listo. Pero en los créditos hipotecarios estamos hablando de plazos de 15, 20, 30 años. En ese plazo estamos hablando de una vivienda familiar, muy probablemente mi familia va cambiando, se modifica, evoluciona y probablemente en algún momento quizás me quiero mudar a otro inmueble, quiero vender ese que me compré con el crédito hipotecario y quiero comprar otro, por lo tanto tengo que cancelar ese crédito. Y cuando lo vaya a cancelar me voy a encontrar con esto, de que amorticé muy poco, de pagué muchísimo interés, amorticé poco capital y debo muchísimo más dinero del que espero. ¿Cuál sería la alternativa a este sistema de amortización francés? Bueno, hay otro sistema de amortización que se llama sistema alemán, que en Argentina no se usa, en general no se usa, pero que podría ser alguna buena alternativa. Algunos especialistas están sugiriendo que se lo ofrezcan en este tipo de créditos tan largos. ¿Cómo funciona? En vez de ser cuota fija, la cuota es decreciente. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que la amortización del crédito sea fija y sea proporcional. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, si el crédito es de 10 cuotas, por ejemplo, un crédito que pago a 10 meses, cada mes, cada cuota amortiza un 10% de cada uno de ese monto deudado. Y a ese 10% de amortización le sumo el interés. Como el interés sobre saldo y es decreciente, entonces la primera cuota tiene la amortización más un interés que va a ser muy alto, la segunda cuota el interés va a ir bajando, pero la amortización va a ser siempre igual y la cuota es decreciente. ¿Cuál es la desventaja respecto al sistema francés? Que la cuota inicial en el sistema alemán es mucho más cara, porque estamos hablando de que se paga mucho de interés y después se va achicando esa cuota. Pero en estos créditos de largo plazo pueden ser convenientes, sobre todo si uno prevé que en algún momento los quiere precancelar. En todo caso, si los bancos en algún momento empiezan a ofrecerlo, bueno, será cuestión de cada uno optar por uno u otro sistema según le convenga. Bueno, y para terminar, vamos a repasar algunas cuestiones importantes antes de tomar un crédito ajustado en UVA. Ya le hemos venido diciendo varias de estas, pero las vamos a pasar en limpio. El primer punto fundamental es que este crédito en UVA solo es conveniente si la tasa es bien baja y, como dijimos, en estos casos tan largos, no más del 5%, si puede ser menos mejor. En el 2016-2017 hubo bancos que ofrecían al 3,5% y menos del 4%, que eso sí eran bien convenientes. Después tener presente que sin importar la tasa que hayamos pagado y demás, la cuota va a aumentar todos los meses al ritmo de la inflación. Entonces, al ser una cuota baja al principio, muchas veces nos vemos tentados a pedir un monto muy alto porque nos permite comprar un inmueble mejor, ¿no? Un inmueble más caro. Pero, como va subiendo todos los meses al ritmo de la inflación y nuestro sueldo no sube al ritmo de la inflación o no sube todos los meses, muchas veces los ingresos suben 2 veces al año, por ejemplo, o 3 veces al año, depende. Bueno, es probable que en algunos momentos nos quedemos descalzados. Por lo tanto, una recomendación muy importante es no sacar una cuota que estemos justos para pagar, que nos quedemos un poco ahorcados y muy justos para pagar, sino que es mejor sacar una cuota que tengamos un margen importante, porque cosa que nos dé un colchón por si el ingreso no aumenta al mismo ritmo. Sobre todo tengan en cuenta que cuando hay inflación hay cosas que suben mucho, otras cosas que tengamos que pagar que suben mucho y nos ocupan parte de nuestro presupuesto. Entonces, si bien el banco tiene esta relación cuota-ingreso del 25%, bueno, quizás
apuntar a un porcentaje menor, no más del 20% de nuestro ingreso, cosa de darnos un margen. Otra cuestión es que el saldo de la deuda va a bajar en UVA, pero cuando lo transformen en pesos, ustedes van a ver que el monto va a subir en pesos, pero son pesos que cada vez van a valer menos, porque son pesos que ya están pierden poder adquisitivo con la inflación, y en esto sí no hay que tener miedo de que en algún momento se va a amortizar, o sea, va a ir bajando el saldo de la deuda en UVAs. O sea, como les dije, la última cuota se paga todo el saldo de la deuda. No es un crédito explosivo como era la 1050 en su momento. Y después, el último tema es este de los plazos. Mientras siga el sistema francés, que no esté esta opción del sistema de amortización alemán que les comentaba en la diapositiva anterior, bueno, tratar de que no sacar créditos a plazos tan largos. Si bien se ofrecen a 20, 30 años, me parece muy, muy largo el plazo, 20 o 30 años, por supuesto, como les decía, nuestra familia cambia, muy probablemente en algún momento querramos vender el inmueble y nos vamos a encontrar de que no cancelamos tanto del crédito, por lo tanto no va a ser conveniente precancelar los créditos. De esa manera, si estamos planteando 15 años, bueno, al ser un plazo más corto vamos amortizando más rápido también el capital, y si lo tenemos que cancelar, no sé, precancelar anticipadamente a los 10 años, por ejemplo, bueno, vamos a haber amortizado bastante más que si tuviéramos un plazo de 20 o 30 años, que es largo. Bueno, y hasta acá llegamos con la presentación de hoy. Les agradezco que se hayan quedado hasta aquí, que se hayan sumado a este encuentro en la comunidad Mi Presupuesto, y nos volvemos a juntar en un próximo encuentro.